Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El niño del pozo. Recuerdo cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo en Guatemala. Era el año 1983 y el aire siempre olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Los días eran largos y calurosos, mientras que las noches traían consigo un frío que calaba los huesos. Todos en el pueblo hablaban de El Niño del Pozo, una leyenda tan vieja como las montañas que nos rodeaban. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la luna estaba oculta tras las nubes, podías escuchar la voz de un niño llamándote desde el fondo del pozo que estaba en las afueras del pueblo. Una voz tan dulce y desesperada que atraía a los desprevenidos como una sirena de las profundidades. El pozo en cuestión estaba en un claro del bosque, a unos 2 kilómetros del último rancho del pueblo. Era un lugar que siempre evitábamos, no solo por la leyenda, sino porque había algo intrínsecamente malo en ese sitio. Incluso los adultos, aunque racionales y escépticos, preferían no hablar del pozo más de lo necesario. Los más viejos decían que era mejor no tentar a lo que no comprendíamos, un consejo que solo el miedo podía inspirar. Yo tenía 10 años entonces, y como cualquier niño a esa edad, el miedo se mezclaba con la curiosidad. Mis amigos, Ernesto, Julio y Mauricio, eran iguales. Éramos inseparables, un cuarteto de aventureros que siempre estaba buscando el próximo misterio que resolver, el próximo tesoro que encontrar. Fue una tarde nublada cuando decidimos que desafiaríamos la leyenda del pozo. Era uno de esos días en los que el sol se ocultaba tras gruesas nubes grises y la humedad hacía que todo pareciera más pesado, más lento. Ernesto fue el primero en sugerirlo, mientras jugábamos a las canicas en el patio trasero de su casa. ¿Por qué no vamos al pozo? Ya estamos grandes, no debemos tenerle miedo a esas historias tontas, dijo con una sonrisa desafiante. Julio y Mauricio dudaron por un momento, pero la emoción de demostrar nuestra valentía fue más fuerte. Y así, con la luz del día desvaneciéndose y el viento soplando entre los árboles, nos encaminamos hacia el bosque. Recuerdo el camino hacia el pozo como si fuera ayer. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Cada paso que dábamos parecía resonar en el vacío, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. El aire se volvía más denso a medida que nos acercábamos y el olor a humedad y moho se hacía más fuerte. Ernesto lideraba el camino con una linterna que había tomado de su padre. Sus haces de luz cortaban la penumbra, pero no lograban disipar el miedo que empezaba a crecer en mi pecho. Finalmente, llegamos al claro donde se encontraba el pozo. Era más pequeño de lo que había imaginado, pero más ominoso. Las piedras que lo rodeaban estaban cubiertas de musgo, y el agua en su interior era tan oscura que parecía un abismo sin fin. No dijimos nada, pero todos sentíamos la misma presencia, un peso invisible que nos aplastaba desde dentro. Fue Mauricio quien rompió el silencio, con un tono de burla que claramente ocultaba su nerviosismo. ¿Y qué? ¿Vamos a lanzar una piedra o algo? No hay nada aquí. Antes de que pudiéramos responder, una ráfaga de viento helado nos envolvió, y con ella, un sonido que hizo que mi piel se erizara. Era una voz, suave y apagada, como un susurro que llegaba desde el fondo del pozo. «Ayúdame, por favor». Nos quedamos congelados. La voz continuó, más insistente, como si estuviera justo al lado de nosotros. «No quiero estar solo, ven conmigo». Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, pequeña y delgada, apareció en el borde del pozo, como un reflejo distorsionado en el agua oscura. Parecía un niño, pero su rostro era una masa de sombras, sin rasgos, solo un vacío donde deberían estar sus ojos. Su mano se extendió hacia nosotros, y una sensación de terror puro se apoderó de mí. «Vámonos de aquí», susurré, mi voz temblando, pero nadie se movió. De repente, Julio dio un paso hacia adelante, como hipnotizado. «Julio, no lo hagas», gritó Ernesto, pero era como si no pudiera escucharnos. Dio otro paso, y luego otro, hasta que estaba justo al borde del pozo. Intenté correr hacia él, pero mis piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en barro.
Cuando finalmente logré moverme, fue demasiado tarde. Julio perdió el equilibrio y cayó al pozo con un grito que se desvaneció rápidamente en el abismo. Corrimos hacia el borde, esperando escuchar el chapoteo de su caída en el agua, pero no hubo ningún sonido. Solo el silencio opresivo del pozo, como si hubiera absorbido completamente a nuestro amigo. Desesperados, Ernesto y yo comenzamos a gritar su nombre, nuestras voces resonando en la oscuridad. Mauricio, con el rostro pálido, se alejó unos pasos, temblando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos un débil gemido que venía del fondo. ¡Ayúdenme! Sin pensar, Ernesto se tumbó en el suelo, asomándose al pozo y extendiendo su mano. «Agarra mi mano, Julio», gritó. Pero la voz que respondió no era la de Julio. «¿Por qué te vas? Quédate conmigo». Ernesto se quedó petrificado, su mano temblando sobre el borde del pozo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Desde las sombras del pozo, una mano salió disparada, agarrando la muñeca de Ernesto con una fuerza inhumana. Pero no era la mano de Julio. Era pequeña, delgada, y su piel estaba arrugada, como la de un anciano. Ernesto gritó, intentando liberarse, pero la mano lo arrastraba hacia el borde con una fuerza implacable. Corrí hacia él, agarrando su otra mano, mientras Mauricio, que había recuperado algo de compostura, tiraba de mí desde atrás. Juntos, logramos alejar a Ernesto del pozo, pero no antes de ver el rostro que emergía del agua. Era el niño, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban nada más que odio y tristeza. Su boca se abrió en un grito silencioso, y en ese momento sentí que algo muy antiguo y muy malvado nos estaba observando desde las profundidades. Finalmente, logramos sacar a Ernesto de allí, y todos corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. El bosque, que antes había estado en silencio, ahora parecía vivo con susurros y crujidos a nuestro alrededor. Cada sombra parecía seguirnos, y cada rama que se rompía bajo nuestros pies era un recordatorio de lo que habíamos dejado atrás. Cuando finalmente llegamos al pueblo, nos detuvimos, jadeando y temblando. Ernesto estaba pálido, su rostro había perdido toda su habitual arrogancia, y Mauricio no dejaba de mirar hacia atrás, como si temiera que algo nos hubiera seguido. Pasaron días antes de que volviéramos a hablar de lo que sucedió esa noche. Julio fue encontrado una semana después, flotando en el río, a varios kilómetros del pozo. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos estaban abiertos, y en ellos había una expresión de terror que nunca podré olvidar. Su familia dejó el pueblo poco después, y el pozo fue sellado con grandes piedras y concreto, en un intento desesperado de encerrar lo que sea que habitaba allí. Pero no era suficiente. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y la luna se oculta tras las nubes, aún puedo escuchar la voz de ese niño, llamándome desde el fondo del pozo. Es un susurro, suave y melancólico, que se mezcla con el sonido del viento. No quiero estar solo. Ahora, muchos años después, comprendo lo que realmente sucedió aquella noche. El pozo no era solo un lugar donde alguien había muerto, era una puerta, un portal hacia algo mucho más antiguo y maligno. Algo que se alimenta del miedo, de la desesperación y de las almas que atrae hacia sus profundidades. Nunca volví a ese bosque. Dejé el pueblo poco después de la muerte de Julio, pero la memoria de esa noche me sigue como una sombra que nunca se desvanece. Y sé que un día, cuando mi tiempo llegue, esa voz que me llama desde el pozo finalmente obtendrá lo que quiere. Porque el pozo no olvida, y lo que sea que habita allí, tampoco. La maldición de la dama. Mi nombre es José, y soy de Argentina. Tenía 30 años cuando heredé la vieja estancia de mi abuelo en La Pampa. La propiedad había estado en nuestra familia por generaciones, un vasto terreno que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Bordeado por árboles añosos y un silencio que solo era interrumpido por el susurro del viento entre las hojas. Había algo en esa soledad que me resultaba cautivador, pero también inquietante. Desde niño,
había escuchado las historias que rodeaban la estancia. Mi abuelo, un hombre parco y de pocas palabras, siempre mencionaba a la dama de blanco con un tono de advertencia. Según la leyenda, se trataba de un espíritu que se aparecía a los hombres solteros, llevándolos a su tumba. Era un cuento que había crecido en mi mente como una semilla de terror, alimentada por los relatos de los peones y las historias que se contaban en los fogones. Pero, como todo joven de ciudad, pensé que no eran más que supersticiones de campo, cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, la primera noche en la estancia fue suficiente para hacerme dudar. Llegué al anochecer, después de un largo viaje por caminos de tierra. El cielo estaba teñido de un tono rojizo, y una bruma ligera comenzaba a ascender desde el suelo, envolviendo la casa en un manto de misterio. La estancia, que en mi infancia parecía tan majestuosa, ahora se alzaba ante mí como una sombra gigante, sus ventanas oscuras reflejando la última luz del día. Entré en la casa y encendí las lámparas de querosén que mi abuelo había dejado atrás. La luz temblorosa iluminó las paredes de adobe y los viejos muebles de madera. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en el momento en que mi abuelo cerró la puerta por última vez. No había electricidad, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de la madera bajo mis pies. La primera noche fue tranquila, aunque dormí con un extraño presentimiento. Los sueños fueron confusos, llenos de sombras y susurros que no lograba entender. Al despertar, con el amanecer filtrándose por las cortinas, me dije a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, del cansancio acumulado por el viaje y la emoción de estar en un lugar cargado de recuerdos. Pero esa calma inicial no duró mucho. Esa misma noche, mientras me encontraba revisando algunos papeles de la herencia en el viejo escritorio de mi abuelo, escuché un sonido extraño, casi imperceptible, proveniente del jardín. Al principio, pensé que eran los perros del campo o alguna otra criatura nocturna. Sin embargo, el ruido se repitió, esta vez más claro, como si algo o alguien estuviera caminando entre las hojas secas que cubrían el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí no dejarme llevar por el miedo. Me levanté y, tomando la linterna de mano, me dirigí a la puerta principal. El jardín estaba cubierto por una niebla espesa y la luz de la linterna apenas lograba penetrar la oscuridad. Me quedé en el umbral, mirando hacia el lugar de donde provenía el sonido. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura blanca, apenas visible entre la bruma, estaba de pie junto al viejo roble que se erguía en medio del jardín. Parecía una mujer, con largos cabellos que caían como una cascada sobre sus hombros. Su vestido flotaba en el aire, como si no estuviera sujeto a las leyes de este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío cubrió mi frente. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Intenté convencerme de que era un sueño, de que estaba imaginando cosas, pero la visión era demasiado vívida, demasiado real. De repente, la figura comenzó a moverse hacia mí, deslizándose por el suelo sin hacer ruido, sus ojos fijos en los míos. El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo, cerré la puerta de golpe y corrí hacia mi habitación. Me arrojé sobre la cama, cubriéndome con las sábanas como un niño asustado. Podía escuchar el sonido de mi respiración agitada y el latido de mi corazón en mis oídos. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a salir de la habitación. Cuando finalmente lo hice, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral y el jardín estaba vacío. La figura había desaparecido. A la mañana siguiente, con el sol ya alto, intenté racionalizar lo ocurrido. Me dije a mí mismo que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y el ambiente extraño de la estancia. Decidí no contarle a nadie lo que había visto, temiendo que me tomaran por loco. Pero la verdad es que el miedo se había instalado en mi corazón y no podía quitármelo de la cabeza. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes, pero el malestar en mi pecho no disminuía. Cada vez que caía la noche, sentía una presencia en la casa, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. El aire se volvía más frío y las lámparas parpadeaban sin razón aparente. A veces creía escuchar pasos en el piso de arriba, aunque sabía que no había nadie más en la casa.
Una semana después de mi llegada, decidí investigar la historia de la Dama de Blanco con más detalle. Encontré un viejo libro en la biblioteca de mi abuelo, un volumen polvoriento que relataba las leyendas de la región. Según el libro, la Dama de Blanco era el espíritu de una joven que había muerto trágicamente en la estancia muchos años atrás. Su nombre era Inés y había sido prometida en matrimonio a un hombre rico, un terrateniente de la zona. Sin embargo, el hombre la traicionó, abandonándola por otra mujer el día de la boda. Desesperada y humillada, Inés se quitó la vida en el jardín, ahorcándose del roble que aún se erguía en el mismo lugar. Su alma, consumida por el dolor y la ira, no pudo encontrar paz y quedó atrapada en la estancia, condenada a vagar por la eternidad. Se decía que su espíritu aparecía a los hombres solteros, buscando venganza por la traición que sufrió en vida. Aquellos que la veían eran arrastrados a su tumba y nunca más se les volvía a ver. Al leer esas palabras, sentí un nudo en la garganta. ¿Podía ser que lo que había visto fuera realmente el espíritu de Inés? ¿Estaba destinado a sufrir el mismo destino que aquellos hombres antes que yo? No quería creer en fantasmas, pero la sensación de peligro era demasiado real como para ignorarla. Las cosas empeoraron rápidamente después de esa noche. Empecé a sufrir de terribles pesadillas en las que Inés aparecía cada vez más cerca, sus manos extendiéndose hacia mí, su rostro desfigurado por la tristeza y el odio. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo me estaba asfixiando. Los días se volvieron un tormento constante, cada sombra y cada ruido me ponían en estado de alerta. Finalmente, una noche, la situación alcanzó su punto culminante. Estaba acostado en mi cama, incapaz de dormir, cuando escuché un suave susurro en mi oído. José. La voz era femenina, suave pero cargada de una tristeza infinita. Me levanté de un salto, encendiendo la linterna y apuntándola hacia todos los rincones de la habitación. No había nada, pero el susurro continuaba, repitiendo mi nombre una y otra vez. El miedo me paralizó y no supe qué hacer. El aire se volvió helado y una corriente de viento atravesó la habitación, apagando la linterna. Me quedé en la oscuridad, sintiendo la presencia de Inés acercándose. No podía verla, pero sabía que estaba allí, a mi lado, tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. De repente, unas manos heladas se cerraron alrededor de mi garganta. Sentí un dolor agudo, como si unas garras invisibles estuvieran penetrando en mi carne. Intenté gritar, pero mi voz fue sofocada por la presión. Luché desesperadamente, arañando el aire, tratando de liberar mi cuello de esa fuerza inhumana. El cuarto se llenó con el olor a tierra húmeda y flores marchitas, una mezcla nauseabunda que me hizo sentir más cerca de la muerte que nunca. La fuerza con la que me sostenía se intensificó, y mi visión comenzó a desvanecerse. Estaba perdiendo la conciencia, y en ese momento de desesperación, pensé en mi abuelo y en las advertencias que había ignorado. Quizás esto era lo que él temía, el destino que me había alcanzado por no haber tomado en serio la historia de la Dama de Blanco. En un último esfuerzo, logré liberar una de mis manos y la dirigí hacia la lámpara de queroseno en la mesita de noche. Con los dedos temblorosos, encendí el fósforo y prendí la mecha. La llama titilante llenó la habitación con una luz débil pero suficiente para disipar un poco de la oscuridad que me envolvía. En ese instante, las manos heladas se soltaron de mi garganta y un grito desgarrador resonó en toda la estancia. Era un sonido que no provenía de este mundo, un lamento profundo y desesperado que llenó la casa con una angustia indescriptible. Caí al suelo, tosiendo y jadeando, mientras trataba de recuperar el aliento. Mis manos temblaban incontrolablemente y sentí que el frío en la habitación comenzaba a disiparse lentamente, como si la presencia que me había atacado se estuviera retirando. Aún con la lámpara en la mano, me arrastré hasta la puerta y, con el poco aliento que me quedaba, la abrí de golpe. Afuera, la noche era impenetrable, pero el aire fresco me ayudó a despejar la cabeza. Sin pensarlo, corrí hacia el jardín, tropezando con raíces y piedras hasta llegar al viejo roble donde, según la leyenda, Inés se había quitado la vida. Allí,
bajo la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas, vi algo que me dejó sin aliento. El suelo frente al roble estaba removido, como si alguien hubiera cavado una tumba recientemente. El viento soplaba suave, moviendo las hojas secas y levantando un olor a tierra fresca y flores marchitas que me hizo sentir una náusea profunda. Entonces, la vi de nuevo. Inés estaba allí, al pie del árbol, vestida con su vestido blanco, más nítida y definida que nunca antes. Su rostro, pálido y cadavérico, estaba lleno de tristeza, pero sus ojos, esos ojos oscuros, me miraban con una intensidad que casi me paralizó. Ella levantó una mano, señalando hacia la tierra removida, y su voz, ahora claramente audible, susurró en el aire nocturno. «Vuelve a mí». Sus palabras no eran una amenaza, sino una súplica, un ruego desesperado de alguien que había sido traicionado y abandonado en vida. Sentí un torbellino de emociones, miedo, compasión y un deseo abrumador de escapar de esa pesadilla. Pero también me invadió una comprensión que hasta ese momento había eludido. Ella no quería hacerme daño, al menos no en ese instante. Solo buscaba liberar su dolor, encontrar alguna forma de paz que se le había negado durante tantos años. Reuniendo todo el valor que me quedaba, me acerqué a la tumba improvisada. Inés permaneció inmóvil, observando cada uno de mis movimientos. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que pudiera explotar en mi pecho, pero una fuerza desconocida, quizá un instinto de supervivencia o una profunda empatía hacia el alma atormentada frente a mí, me impulsó a actuar. Tomé una pala que encontré tirada cerca del árbol y comencé a cavar, sin detenerme a pensar en lo que hacía. La tierra era pesada y húmeda, y mis manos, ya entumecidas por el frío y la tensión, apenas podían sostener la pala. Pero seguí cavando, movido por un impulso que no era completamente mío. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido metálico de la pala golpeando algo duro me sobresaltó. Me detuve y limpié la tierra alrededor con las manos. Lo que descubrí me dejó helado. Un viejo ataúd, deteriorado por el tiempo y casi completamente enterrado bajo las raíces del roble. Inés seguía allí, observándome en silencio, pero su figura comenzaba a desvanecerse lentamente, como si el hecho de desenterrar su tumba estuviera liberando la energía que la mantenía atrapada en este mundo. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que debía abrir el ataúd. Con manos temblorosas, forcé la tapa hasta que finalmente cedió. Dentro, yacía un esqueleto en avanzado estado de descomposición, vestido con lo que alguna vez debió ser un hermoso vestido de novia blanco. Un anillo de oro, corroído por el tiempo, brillaba tenuemente en uno de sus dedos. Sentí una oleada de tristeza al ver los restos de lo que alguna vez fue una joven llena de esperanza, ahora reducida a polvo y huesos. Pero junto a esa tristeza, también sentí un alivio, una sensación de que, al desenterrar su cuerpo, había roto el ciclo de dolor que la había mantenido atada a la estancia. Inés, o lo que quedaba de su presencia espectral, se acercó al ataúd. Se arrodilló junto a sus propios restos, y por primera vez, una tenue sonrisa cruzó su rostro espectral. Su figura comenzó a desvanecerse por completo, convirtiéndose en una neblina que el viento dispersó entre las ramas del roble. El jardín quedó en silencio, un silencio profundo y casi sagrado. Me quedé allí, de rodillas junto al ataúd, con la sensación de que había presenciado algo mucho más grande de lo que podía comprender. La historia de la Dama de Blanco no era solo una leyenda para asustar a los hombres solteros, era un relato de dolor, de traición y de un alma que había sufrido tanto en vida que no podía encontrar la paz ni en la muerte. Con el primer rayo de luz del amanecer, cerré el ataúd y volví a enterrar los restos de Inés bajo el roble, con la esperanza de que ahora, finalmente, su espíritu pudiera descansar. No quedaba rastro de la presencia sobrenatural que había sentido en la casa, y aunque el miedo seguía presente en algún rincón de mi mente, también sentí una calma inesperada. Esa misma mañana, empaqué mis cosas y dejé la estancia. Mientras conducía por el camino de tierra, con la bruma levantándose a mi alrededor, no pude evitar mirar por el retrovisor. La vieja casa, envuelta en la neblina de la mañana, parecía menos amenazante, más en paz. No he vuelto a la estancia desde entonces, y aunque he contado esta historia a algunos pocos, la mayoría lo toma como un cuento más, una anécdota para entretener en las noches frías.
Pero yo sé lo que vi, lo que viví. La estancia de mi abuelo no era solo un lugar de memorias familiares, era un escenario de tragedias no resueltas, de almas en pena que buscan redención. Y aunque he intentado dejar ese capítulo de mi vida atrás, cada vez que el viento sopla y la luna llena brilla en el cielo, no puedo evitar recordar el rostro de Inés, su mirada cargada de dolor y la sensación de sus manos heladas en mi cuello, recordándome que algunas historias nunca se pueden olvidar. El hombre sin cabeza. Era el año 1995 cuando me mudé a un pequeño pueblo en el interior de Brasil. Había pasado casi toda mi vida en las bulliciosas calles de Sao Paulo, y el cambio a este lugar remoto me parecía una oportunidad para encontrar un poco de paz. Me habían contratado como maestro en la única escuela del pueblo, una pequeña edificación de ladrillo que se encontraba al final de un camino de tierra. La escuela apenas contaba con unas pocas docenas de estudiantes, todos hijos de los granjeros locales. El pueblo, llamado Caxambu, no tenía más de 500 habitantes. Al principio, me pareció un lugar tranquilo, casi idílico. Las casas eran modestas, con techos de tejas rojas y paredes encaladas. Había una plaza central con una iglesia que, aunque algo descuidada, conservaba un aire solemne. Pero pronto descubrí que Caxambu tenía un lado oscuro, uno que susurraba a través de sus callejones y se manifestaba en las miradas cautelosas de sus habitantes. El primer indicio de que algo no andaba bien lo percibí durante mi segunda semana en el pueblo. Mis alumnos, que al principio se mostraban tímidos y reservados, comenzaron a abrirse conmigo. Fue entonces cuando uno de ellos, un niño llamado Lucas, me contó por primera vez sobre el hombre sin cabeza. Según la leyenda local, en tiempos coloniales, Caxambu había sido un próspero centro de producción de caña de azúcar. Los esclavos traídos desde África trabajaban hasta la extenuación en los campos, y muchos murieron debido a las horrendas condiciones. Uno de ellos, un hombre conocido solo como Joao, había intentado liderar una revuelta. Pero fue traicionado por uno de los suyos y capturado por los capataces. Como castigo, fue decapitado públicamente en la plaza del pueblo. Su cabeza fue clavada en una estaca para servir de advertencia a los demás esclavos. Se decía que, desde entonces, el alma de Joao vagaba por las calles de Caxambu, buscando su cabeza perdida, atormentando a aquellos que se atrevieran a caminar solos por la noche. La historia me pareció absurda, una de esas leyendas que la gente inventa para asustar a los niños. Sin embargo, noté que los adultos también evitaban hablar del tema. Cuando mencioné el asunto en una conversación casual con mis vecinos, su expresión se oscureció y cambiaron rápidamente de tema. El miedo que sentían no era simplemente superstición, era tangible, casi palpable. Pero yo, un hombre de ciudad, no estaba dispuesto a dejarme llevar por cuentos de fantasmas. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando me encontré cara a cara con lo inexplicable. Esa noche en particular, me encontraba solo en mi pequeña casa al borde del pueblo. Había pasado la tarde corrigiendo exámenes y preparando las lecciones para la semana siguiente. La noche había caído rápidamente y una densa niebla cubría las calles, algo que, según me habían dicho, era bastante común en esa época del año. La humedad impregnaba el aire y un silencio inquietante lo envolvía todo. Decidí salir a dar un paseo, esperando que el aire fresco despejara mi mente. Las calles estaban desiertas y la única luz provenía de los faroles de gas que parpadeaban intermitentemente. Mientras caminaba, no pude evitar sentir que algo estaba mal. Había una extraña sensación en el ambiente, como si algo o alguien me estuviera observando. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido de la grava bajo mis pies. Giré en una esquina, dirigiéndome hacia la plaza del pueblo. Al llegar allí, noté una figura al otro lado de la plaza, parada bajo uno de los faroles. No podía distinguir bien qué o quién era, pues la niebla lo cubría parcialmente. Me acerqué lentamente, y a medida que lo hacía, el horror comenzó a invadirme. La figura tenía un cuerpo humano, vestido con harapos viejos y sucios, pero carecía de cabeza. En lugar de ella, solo había un muñón sangrante del que emanaba un humo denso y negro. Me quedé petrificado, incapaz de moverme o gritar.
El hombre sin cabeza, porque no podía hacer otra cosa, levantó lentamente una mano, señalándome. Una ola de frío recorrió mi cuerpo, congelando mi sangre. De repente, comenzó a avanzar hacia mí, sus pasos eran lentos pero decididos. A cada paso que daba, el suelo bajo sus pies parecía morir, como si todo lo que tocara fuera consumido por una putrefacción invisible. Mi instinto de supervivencia se activó y corrí tan rápido como pude hacia mi casa. Sentía su presencia detrás de mí, como si su sombra se extendiera por las calles, devorando la poca luz que quedaba. Llegué a mi puerta, la abrí de golpe y me lancé al interior, cerrándola con fuerza. Estaba jadeando, con el corazón latiendo descontrolado. Mi mente se negaba a aceptar lo que había visto, pero el terror que sentía era demasiado real. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar, convencido de que el hombre sin cabeza estaba afuera, esperando. Cuando finalmente el amanecer rompió la oscuridad, me atreví a asomarme por la ventana. No había rastro de él, pero el miedo persistía. Intenté seguir con mi vida normal, pero el incidente me había cambiado. Mis vecinos notaron mi comportamiento extraño y aunque algunos parecían preocupados, nadie se atrevió a preguntar. La atmósfera en el pueblo se volvió aún más pesada, como si una nube negra se hubiera asentado permanentemente sobre nosotros. Algunos aldeanos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, y aunque la mayoría atribuía estas desapariciones a simples accidentes o migraciones, yo sabía la verdad. Un día, mientras estaba en la escuela, uno de los niños se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Era Lucas, el mismo que me había contado la leyenda del hombre sin cabeza. Con voz temblorosa, me dijo que su hermana había desaparecido la noche anterior y que él estaba seguro de que el hombre sin cabeza se la había llevado. Traté de consolarlo, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Esa misma noche, decidí que ya no podía quedarme en Caxambú. Hice las maletas y me preparé para irme al amanecer. Pero el destino tenía otros planes. Mientras empaquetaba mis cosas, escuché un ruido fuera de la casa. Unos pasos lentos, arrastrados, que se acercaban cada vez más. Me paralicé de terror, incapaz de moverme, sabiendo que lo inevitable estaba por suceder. La puerta de mi casa crujió y se abrió lentamente. La figura del hombre sin cabeza se perfiló en la entrada, y esta vez no había escape. El frío en la habitación se hizo insoportable, y la oscuridad pareció tragarse la poca luz que quedaba en la lámpara que tenía encendida. Sabía que mi destino estaba sellado, que no había manera de escapar de la maldición que caía sobre el pueblo. Pero, para mi sorpresa, no se abalanzó sobre mí. En lugar de eso, se quedó inmóvil, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando sentí una extraña sensación en mi pecho, una presión, como si algo dentro de mí estuviera intentando salir. De repente, lo comprendí. No era solo un espectador en esta historia, de alguna manera, había sido elegido para ser parte de ella. Sentí una oleada de emociones, miedo, tristeza, resignación. Y en ese momento, lo vi. En mi mente, una visión clara como el cristal. El pasado. La revuelta. Joao, traicionado, decapitado y condenado a vagar por la eternidad. Y entendí que él no buscaba su cabeza, sino justicia. Justicia por lo que se le había hecho, por las vidas rotas, por los gritos de agonía que se habían perdido en la historia. En un acto impulsivo, extendí mi mano hacia él. No sé qué esperaba que sucediera, pero en el momento en que nuestros dedos se tocaron, una corriente de energía recorrió mi cuerpo. No era dolorosa, sino más bien liberadora, como si una carga enorme fuera levantada de mis hombros. Cerré los ojos, y cuando los abrí, el hombre sin cabeza había desaparecido. Me desplomé en el suelo, agotado, sintiendo una calma extraña. No sabía si lo que había pasado era real o producto de mi imaginación, pero una cosa era cierta, el terror se había desvanecido. La maldición que había plagado a Caxambú durante siglos finalmente había llegado a su fin. Al día siguiente, recogí mis cosas y me marché del pueblo. Nunca volví a ver a ninguno de los aldeanos, y nunca hablé de lo que sucedió esa noche. Pero sé que, en algún lugar, el alma de Joao finalmente encontró paz.
El charquero. Era el año 1986 cuando mi familia se mudó a una vieja casa en un pueblo rural de Bolivia, un lugar apartado del bullicio de la ciudad, donde la tierra parecía absorber el tiempo y las historias se susurraban en el viento. Mis padres buscaban tranquilidad, un lugar donde mi hermana menor y yo pudiéramos crecer lejos de las distracciones y los peligros de la vida urbana. Lo que encontraron fue algo muy distinto. La casa, de arquitectura colonial, se encontraba en las afueras del pueblo, al borde de un bosque denso y oscuro que parecía engullir la luz del sol al atardecer. Los aldeanos nos advirtieron de inmediato sobre la leyenda de El Charquero. Decían que era el espíritu de un hombre que había sido desollado vivo por robar ganado, y que desde entonces su alma en pena vagaba por los campos, buscando venganza o compañía en su sufrimiento eterno. Pero mis padres, racionales como eran, desestimaron estas historias como meras supersticiones, cuentos inventados para asustar a los niños y mantener a los forasteros bajo control. Sin embargo, desde el momento en que nos instalamos en la casa, supe que algo andaba mal. Había una sensación en el aire, una especie de tensión que hacía que mi piel se erizara y mi corazón latiera más rápido sin razón aparente. Al principio, lo atribuí al nerviosismo de mudarme a un lugar nuevo, pero pronto se hizo evidente que había algo más. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas, pero la tranquilidad era engañosa, como el silencio que precede a una tormenta. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una madrugada. Desperté de un sueño intranquilo para encontrar mi ventana abierta de par en par, las cortinas meciéndose suavemente con una brisa helada que no debería haber estado allí. Cerré la ventana, convencido de que simplemente la había dejado abierta por descuido, pero cuando me volví hacia mi cama, vi algo que me detuvo en seco, una huella de barro en el suelo, justo al pie de mi cama. Era una sola huella, como si alguien hubiera estado allí, observándome mientras dormía. La mañana siguiente, mencioné lo ocurrido a mis padres, pero nuevamente lo descartaron como una coincidencia, tal vez algo que yo mismo había traído del exterior sin darme cuenta. No insistí, aunque en el fondo sentía que algo oscuro se estaba gestando. Las semanas pasaron, y con el tiempo, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Los ruidos nocturnos se volvieron comunes, crujidos en las escaleras, golpes leves en las paredes, susurros apenas audibles en los pasillos vacíos. La casa tenía un alma propia, una presencia que parecía crecer cada día, alimentándose de nuestro miedo y dudas. Una noche, mientras todos dormían, el aire en mi habitación se volvió denso, como si una niebla invisible hubiera llenado el espacio. Me desperté sin saber por qué, con la piel cubierta de sudor frío. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A través de la ventana, iluminado por la débil luz de la luna, había una figura. Era un hombre, o al menos lo había sido. Su piel estaba desgarrada en tiras, colgando de su cuerpo como si fuera papel mojado. Las heridas abiertas brillaban con un tono rojizo, como si nunca hubieran cicatrizado. Pero lo peor eran sus ojos, dos cuencas vacías, oscuras y profundas, que emanaban una angustia indescriptible. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. El hombre levantó una mano, señalándome con un dedo huesudo, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada penetrante clavarse en mi alma. No gritó ni hizo un ruido, simplemente se quedó allí, observándome, como si estuviera juzgando mi presencia en su territorio. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, mirando a esa figura espectral, pero en algún momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y corrí hacia la puerta, cerrándola con fuerza tras de mí. Me quedé en el pasillo, temblando, escuchando. El silencio era abrumador. No había ningún sonido que indicara que alguien había estado allí, pero sabía lo que había visto. La mañana siguiente, decidí no decirle nada a mis padres. Habían dejado claro que no creían en las historias del pueblo, y yo no quería parecer paranoico o asustar a mi hermana. Pero la figura del hombre desollado permanecía en mi mente, acechando en el fondo de cada pensamiento. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. La actividad en la casa se intensificó. Las puertas se abrían y cerraban solas,
los objetos se movían de lugar y a veces, en las horas más oscuras de la madrugada, podía escuchar un lamento suave que venía de alguna parte de la casa. Un sonido tan triste y desesperado que me llenaba de un terror indescriptible. Una noche, incapaz de soportar más el miedo, decidí investigar. Esperé a que todos estuvieran dormidos y bajé al sótano, un lugar al que nunca había prestado mucha atención. Era un espacio oscuro y húmedo, lleno de cosas viejas que los anteriores propietarios habían dejado atrás. Al principio, no vi nada fuera de lo normal, pero mientras revisaba las paredes, encontré algo. Un rincón, escondido detrás de unas cajas, parecía estar manchado de un líquido oscuro. Me arrodillé para examinarlo más de cerca, y el olor metálico y acre me golpeó con fuerza. Era sangre, vieja y seca. Moví las cajas con desesperación, revelando un pequeño agujero en la pared, apenas lo suficientemente grande para que pasara un brazo. Dentro del agujero, encontré un pedazo de cuero, o al menos eso pensé al principio. Pero al sacarlo, me di cuenta de lo que realmente era: piel humana. Un trozo desollado con precisión, aún con restos de carne adheridos. El horror de lo que sostenía me hizo soltarlo de inmediato y retrocedí tambaleándome, sintiendo una oleada de náuseas. Todo encajaba. El charquero, el hombre desollado, no era solo una leyenda. Su historia estaba grabada en esa casa, en sus paredes, en cada rincón oscuro que habíamos ignorado. Y ahora, su alma atormentada estaba atrapada allí, con nosotros. Decidí confrontar a mis padres con lo que había descubierto. Pero cuando intenté hablar con ellos al día siguiente, no quisieron escuchar. Mi madre me dijo que eran imaginaciones mías, fruto de leer demasiados cuentos de terror. Mi padre, más pragmático, solo me pidió que no le diera importancia, que no asustara a mi hermana con historias sin sentido. Pero yo sabía que era real. Y con cada noche que pasaba, el espíritu se volvía más audaz, más presente. Una madrugada, mientras la casa dormía, escuché pasos en el pasillo. Eran pesados, arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo por el suelo de madera. Me levanté de la cama, temblando de miedo, y abrí la puerta de mi habitación. Allí, en el pasillo oscuro, estaba él, el charquero. No se movió hacia mí, pero pude ver el rastro de sangre que dejaba a su paso, las marcas en el suelo donde su carne arrancada rozaba la madera. Sabía que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Esa misma noche, me armé de valor y decidí que debía hacer algo para poner fin a su tormento, para liberar a mi familia de su presencia. Recordé que en el pueblo había un hombre, un anciano llamado Don Luis, a quien algunos consideraban un curandero, un hombre que conocía los secretos de las almas y los espíritus. A pesar de que mis padres no creían en esas cosas, yo no veía otra opción. Al día siguiente, fui a ver a Don Luis. Su casa estaba al borde del pueblo, rodeada de árboles y maleza. Cuando le conté lo que había estado sucediendo, él no pareció sorprendido. Me miró con ojos cansados y asintió lentamente. El charquero ha estado aquí mucho antes que tú y tu familia, dijo con voz ronca. Su alma está atrapada, incapaz de encontrar paz. Lo desollaron vivo, arrancándole no solo la piel, sino también la dignidad, y ahora vaga buscando justicia o venganza. Pero no puede encontrar ninguna de las dos. Le pregunté qué podía hacer para ayudarlo, para liberarlo y liberarnos a nosotros. Don Luis me dio instrucciones precisas: debía encontrar los restos del charquero y darles un entierro adecuado, con los rituales apropiados, para que su espíritu pudiera descansar. Esa noche, volví al sótano, al lugar donde había encontrado el trozo de piel. Cavé en el suelo con las manos, desesperado, y pronto encontré más restos. Huesos, más piel, fragmentos de carne que se habían preservado de una manera antinatural, como si la casa misma hubiera estado protegiéndolos. Llevé los restos al bosque, siguiendo las indicaciones de Don Luis. Allí, en un claro iluminado solo por la luna, cavé una tumba y coloqué cada fragmento con cuidado. Recité las palabras que Don Luis me había enseñado, pidiendo a la tierra y a los espíritus que aceptaran a el charquero, que le dieran el descanso que se le había negado en vida. Cuando terminé, el aire alrededor de mí se sintió más ligero, como si una gran carga hubiera sido levantada.
pero mi alivio fue breve. Justo cuando me disponía a regresar a casa, escuché un susurro en el viento. Era una voz, suave y quebrada, que venía desde la tumba recién cavada. «Gracias», dijo, con un tono tan lleno de dolor y tristeza que me rompió el corazón. Me quedé allí, arrodillado en la tierra, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había ayudado a un alma en pena a encontrar paz, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, lo que había sentido. Regresé a la casa, exhausto, y por primera vez en semanas, dormí profundamente. A la mañana siguiente, la casa estaba diferente. Los ruidos habían cesado, la atmósfera pesada había desaparecido. Cuando miré por la ventana, el sol brillaba con una intensidad que no había visto desde que llegamos. Mi familia notó el cambio, pero no hicieron preguntas, y yo no ofrecí explicaciones. Sabía que el peligro había pasado, pero que el recuerdo de esa experiencia me acompañaría por siempre. Con el tiempo, nos adaptamos a la vida en el pueblo. Mis padres nunca supieron la verdad de lo que ocurrió en esa casa, y yo decidí que era mejor así. Pero a veces, en las noches de luna llena, cuando el viento sopla entre los árboles, juro que todavía puedo escuchar el susurro de aquella voz, un eco lejano que me recuerda que algunas almas nunca encuentran realmente la paz. Con el tiempo, abandonamos esa casa, y mi vida siguió su curso. Pero cada vez que cierro los ojos, veo el rostro del charquero, su piel desollada y sus ojos vacíos, y sé que él, de alguna manera, siempre será parte de mí. Las almas perdidas. Mi nombre es Álvaro, y soy de Uruguay. Tenía 27 años cuando acepté un trabajo como guardia nocturno en un viejo teatro en el corazón de Montevideo. Era el año 2005 y la economía no estaba en su mejor momento, así que tomé lo que podía conseguir. El teatro había sido un lugar de esplendor en su tiempo, con un estilo neoclásico que ahora solo era un susurro de su antiguo esplendor. Sus muros, antaño adornados con bellos relieves, estaban ahora agrietados y llenos de sombras. No era un lugar agradable, pero me pagaban por estar ahí, y eso era suficiente para mí en ese momento. Mis turnos comenzaban a las 10 de la noche y terminaban cuando el sol empezaba a despuntar en el horizonte. El teatro estaba vacío la mayor parte del tiempo y mi trabajo consistía en asegurarme de que ninguna rata, humana o animal, decidiera hacer del lugar su hogar. Aunque al principio pensé que sería un trabajo fácil, pronto descubrí que este teatro guardaba secretos mucho más oscuros de lo que podía haber imaginado. La primera vez que escuché el llanto fue apenas una semana después de haber comenzado. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que se filtraba por las paredes como si viniera de las entrañas mismas del edificio. Al principio, pensé que era el viento, pero a medida que pasaban las noches, el llanto se volvió más claro, más definido. Era inconfundible, el sollozo de un niño pequeño, suave pero desgarrador, que resonaba en la oscuridad, atravesando las vastas y vacías salas del teatro. Decidí investigar. Tal vez había algún niño viviendo en las calles que había encontrado refugio en el teatro, o tal vez, me decía a mí mismo, solo era una broma cruel de algún vagabundo. Pero por más que revisé el lugar, no encontré a nadie. El teatro estaba desierto, y sin embargo, el llanto continuaba. Cada noche, a la misma hora, como si fuera una llamada desesperada desde más allá del tiempo. Mi curiosidad se transformó en obsesión. Pasaba mis días libres buscando información sobre el teatro, indagando en archivos antiguos y hablando con personas mayores que podrían conocer la historia del lugar. Fue entonces cuando descubrí la tragedia. 100 años antes, un niño había muerto en ese teatro. Su nombre era Tomás y había sido el hijo de uno de los actores principales. Se decía que había caído desde una de las pasarelas superiores durante una representación y que su cuerpo había quedado destrozado por la caída. La historia contaba que su madre, incapaz de soportar el dolor, se quitó la vida poco después y desde entonces se decía que el teatro estaba maldito. Aquella noche fui al teatro con un sentimiento de inquietud en el pecho. Sabía que el llanto no era un simple ruido, sino algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. La atmósfera dentro del teatro era densa,
cargada de una presencia que no podía ver pero que sentía en cada poro de mi piel. Caminé por los pasillos en penumbra, siguiendo el eco del llanto que parecía guiarme. Me llevó hasta un camerino, uno de los más antiguos, cuya puerta estaba cerrada con llave. La llave, oxidada y fría, colgaba de un viejo llavero en la sala de mantenimiento. Sentí una resistencia en mi mente, una voz interior que me decía que no debía abrir esa puerta, pero la curiosidad y una extraña necesidad de entender lo que estaba sucediendo me empujaron a seguir adelante. Cuando finalmente giré la llave y abrí la puerta, el llanto cesó de repente, dejando tras de sí un silencio sepulcral que pesaba como una losa sobre mi pecho. El camerino estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de mi linterna. La habitación estaba llena de polvo y olía a moho. En una esquina vi una pequeña figura, una silueta infantil encogida sobre sí misma. Mis manos temblaban mientras levantaba la linterna para iluminar mejor la figura. Lo que vi me heló la sangre. Era un niño, sí, pero su rostro estaba distorsionado de una manera que desafiaba la comprensión. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida, y su boca, que se abría en un grito mudo, estaba torcida en una mueca de dolor perpetuo. Era como si todo el sufrimiento que había experimentado en sus últimos momentos se hubiera quedado grabado en su rostro, deformándolo para siempre. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. La figura del niño se levantó lentamente y comenzó a avanzar hacia mí. Sus pasos eran lentos, arrastrados, y el aire a su alrededor parecía ondular con una energía que sentía en cada fibra de mi ser. No podía apartar la mirada, y el pánico me mantenía clavado en el lugar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que casi pudiera tocarlo, el niño se detuvo. Estaba tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, un frío que penetraba hasta mis huesos. Sus ojos, esos pozos oscuros sin alma, se fijaron en los míos y de su boca salió un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que lo entendiera. ¿Dónde está mi madre? Esa pregunta, cargada de una tristeza infinita, resonó en mi mente, rompiendo el hechizo que me había mantenido inmóvil. Retrocedí tambaleándome, tropezando con la puerta del camerino. No supe cómo, pero logré cerrar la puerta de golpe y correr. Corrí por los pasillos, atravesando la oscuridad, sin detenerme hasta que estuve fuera del teatro, bajo la fría luz de las farolas de la calle. No volví al teatro al día siguiente, ni nunca más. Renuncié a ese trabajo sin dar explicaciones. Sabía que nadie me creería si intentaba contar lo que había visto. Sabía también que ese niño, o lo que quedaba de él, seguiría allí, esperando, llorando, buscando a su madre en ese teatro abandonado. Pasaron los años, y traté de seguir adelante con mi vida, pero nunca pude olvidar esa noche. El recuerdo de ese rostro deformado y esa voz susurrante seguían atormentándome. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre sentía que algo de esa experiencia había quedado pegado a mi alma, como una sombra que nunca se desvanece. Una noche, después de haber intentado sin éxito dormir, decidí regresar al teatro. Habían pasado casi 15 años desde aquella noche y el teatro estaba aún más deteriorado. Las ventanas estaban rotas y la entrada principal había sido clausurada con tablas de madera. Tuve que entrar por una de las puertas laterales que aún permanecían sin cerrar. El interior estaba cubierto de polvo y la mayoría de las paredes se habían desmoronado. El eco de mis pasos resonaba en la vastedad vacía del lugar. No había electricidad, así que solo contaba con la luz de una linterna para guiarme. Me dirigí directamente al camerino, sabiendo que era la única forma de enfrentar el miedo que había llevado conmigo durante todos esos años. Cuando llegué, la puerta del camerino estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así, esperando mi regreso. Entré, y el aire era denso, cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. Todo estaba tal como lo recordaba, excepto que esta vez, no estaba solo. En el centro del camerino estaba la figura del niño. Su aspecto no había cambiado, pero esta vez no estaba encogido en una esquina. Estaba de pie, mirándome, como si hubiera estado esperando mi regreso todo este tiempo.
Sentí el mismo terror de aquella noche, pero algo en mí, tal vez el peso de los años, me dio la fuerza para no huir. El niño levantó una mano y señaló un punto detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y vi algo que no había estado ahí antes. Un espejo cubierto de polvo, tan viejo y empañado que apenas podía ver mi reflejo. Pero detrás de mi imagen había otra figura. Una mujer, vestida con un traje de época, de pie en la penumbra. Sus ojos eran oscuros, como los del niño, y en su rostro se reflejaba un dolor que parecía estar más allá del entendimiento humano. Entendí entonces. El niño no estaba solo en su tormento. Su madre, la mujer que había perdido todo cuando él murió, estaba atrapada con él en ese lugar. Sus almas estaban unidas en su sufrimiento, condenadas a vagar eternamente por los pasillos de aquel teatro, buscando una redención que nunca llegaría. Me di cuenta de que no podía hacer nada por ellos. No había manera de liberarlos de su prisión y sabía que si me quedaba, podría compartir su destino. Salí del camerino sin mirar atrás, sabiendo que no podía cambiar lo que había ocurrido, pero también sabiendo que había algo peor que la muerte, la eternidad atrapada en un ciclo de dolor. Dejé el teatro por segunda vez, con la certeza de que esas almas seguirían allí, llorando y buscando en la oscuridad. Y aunque traté de dejarlos atrás, sé que nunca lo haré del todo. Sus lamentos se han convertido en parte de mí, una herida que no sanará, una cicatriz invisible que llevo en el alma. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla suave y las sombras se alargan, puedo escuchar el eco lejano del llanto de un niño. Y en esos momentos, sé que el teatro sigue ahí, como un monumento al sufrimiento de aquellos que nunca encontraron la paz. Y aunque trato de apartar esos pensamientos, siempre vuelven, recordándome que algunos fantasmas no pueden ser exorcizados, que algunos horrores no pueden ser olvidados. El Centro Histórico. Mi nombre es Camila, y soy de México. Tenía 22 años cuando me mudé a un pequeño apartamento en el Centro Histórico de Ciudad de México. Era un lugar encantador, aunque desgastado por el tiempo. Los techos altos, las puertas de madera maciza y los suelos de azulejos gastados narraban historias de épocas pasadas. Me atrajo la idea de vivir en un lugar tan cargado de historia. Pensé que me sentiría parte de la ciudad de una manera más profunda, pero no imaginaba que la conexión sería tan literal. Desde la primera noche, algo en el apartamento me inquietó. Estaba cansada por la mudanza, así que me acosté temprano. Estaba oscureciendo cuando me acurruqué bajo las mantas, el sonido de los coches y las voces lejanas desde la calle se desvanecieron lentamente. El silencio envolvió el apartamento como una manta pesada. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio, eran suaves, como si alguien descalzo caminara sobre los azulejos fríos del pasillo. Abrí los ojos, tensa, pero no me atreví a moverme. Presté atención, esperando alguna otra señal, pero no hubo nada más. La siguiente mañana, cuando la luz del sol filtró por las cortinas, descarté la experiencia como un producto de mi imaginación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero esa noche, los pasos volvieron. Era como si alguien caminara lentamente, de un extremo al otro del pasillo. La sensación de ser observada me envolvía, aunque cada vez que me levantaba para inspeccionar, no encontraba nada. El pasillo estaba vacío, las puertas cerradas. Me convencí de que era una coincidencia, de que tal vez el viejo edificio tenía sus propios ruidos. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. Con el paso de los días, la situación empeoró. Los pasos comenzaron a parecer más insistentes y empecé a escuchar otros sonidos, susurros ininteligibles, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi habitación, pero en un idioma que no reconocía. La inquietud creció dentro de mí, pero intenté ignorarla, sumergiéndome en el trabajo y las actividades cotidianas. Sin embargo, una parte de mí sabía que algo andaba mal, algo que no podía comprender o explicar. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga en un café cercano, mencioné casualmente lo que había estado experimentando.
Ella me miró con una expresión seria y me dijo que había oído rumores sobre el edificio. Me explicó que estaba construido sobre un antiguo hospital que atendió a enfermos de cólera en el siglo XIX. Decenas de personas habían muerto allí, en condiciones terribles, y se decía que sus almas aún vagaban por el lugar, incapaces de encontrar descanso. Supe entonces que lo que estaba experimentando no era simplemente mi imaginación. Esa noche, mi ansiedad alcanzó un punto álgido. La sensación de ser observada se hizo casi palpable, como si hubiera una presencia en la habitación conmigo. Intenté ignorarla, cerrando los ojos con fuerza, pero no pude conciliar el sueño. El aire se volvió pesado, opresivo. De repente, sentí una corriente de aire frío recorriendo mi espalda. Abrí los ojos y ahí estaba. Una sombra al pie de mi cama. No tenía forma definida, pero era oscura, más oscura que la propia oscuridad. Se movía de una manera que no puedo describir, como si flotara en el aire. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Estaba paralizada, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría. La sombra empezó a susurrar. El sonido era como el murmullo del viento entre los árboles, pero con un tono gutural, como si proviniera de lo más profundo de la tierra. No entendía las palabras, pero sentí su intención, una desesperación profunda, un dolor antiguo y abrumador. Era como si la sombra intentara comunicarse conmigo, transmitir un mensaje que mi mente no podía procesar. Entonces, algo cambió en la atmósfera. La sombra se acercó más a mí, y de repente, todo en la habitación empezó a distorsionarse. El aire se volvió denso, casi tangible, y sentí que estaba siendo arrastrada fuera de mi cuerpo, fuera de mi tiempo. Lo que sucedió después es difícil de describir, pero intentaré ponerlo en palabras. Fui transportada a otro lugar, uno que parecía estar en el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Me encontraba en lo que parecía ser una versión fantasmagórica del hospital del que mi amiga me había hablado. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el aire olía a descomposición. Vi formas humanas arrastrándose por los pasillos, figuras desgarbadas con rostros deformes por el dolor. Sus miradas vacías estaban llenas de una desesperación que no pertenecía a este mundo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla, pero todo se sentía demasiado real. Los enfermos me miraban, sus bocas se movían en silencio, como si imploraran algo de mí. Era como si quisiera huir, pero algo más fuerte me mantenía anclada a ese lugar. Sentí sus manos frías como la muerte rozando mi piel y un pánico primitivo se apoderó de mí. Quería gritar, correr, pero estaba atrapada en ese espacio entre la vida y la muerte. Luego, entre las sombras y las figuras borrosas, apareció un hombre. Vestía una bata de médico, manchada de sangre y suciedad. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me perforó el alma. Se acercó a mí, y aunque su presencia era aterradora, no podía apartar la mirada. Comenzó a hablarme, pero no con palabras. Era como si su voz resonara directamente en mi mente, transmitiendo imágenes y emociones en lugar de sonidos. Vi escenas de agonía, pacientes desvaneciéndose en camas sucias, suplicando por agua, por alivio, mientras el médico los observaba con una indiferencia aterradora. Su misión no era curarlos, sino algo más oscuro. Experimentaba con ellos, tratando de entender la enfermedad, pero sin piedad, sin humanidad. El sufrimiento de esos pacientes parecía alimentar algo en él, una obsesión retorcida con la muerte y el dolor. Comprendí entonces que la sombra que me había visitado y la que estaba ante mí ahora eran una y la misma. Era el espíritu de aquel médico, condenado a vagar eternamente por sus actos monstruosos. Pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de que no estaba solo. Las almas de sus víctimas estaban atrapadas con él, arrastradas en su tormento interminable. Las imágenes continuaron inundando mi mente. Vi cómo el hospital se convertía en una tumba masiva cuando la epidemia de cólera alcanzó su punto álgido. Los cuerpos se amontonaban en las habitaciones, en los pasillos, abandonados sin ceremonia. Sentí su desesperación, su agonía,
y entendí que esas almas en pena no podían descansar porque habían sido tratadas como menos que humanos, como objetos en un experimento cruel. Y ahora buscaban a alguien que los viera, que reconociera su dolor, su existencia. Buscaban justicia, redención, o quizás solo querían que su sufrimiento fuera conocido. La conexión se rompió de repente y me encontré de vuelta en mi cama, jadeando, empapada en sudor. El apartamento estaba en silencio, pero el aire aún se sentía pesado, cargado de la presencia que acababa de abandonar. Sentí que algo se había llevado un pedazo de mí, algo que no podría recuperar jamás. Supe entonces que no podía quedarme más en ese lugar. El edificio, el apartamento, estaba marcado por un sufrimiento demasiado profundo, demasiado antiguo, para que yo pudiera enfrentarlo. Recogí mis cosas esa misma noche y me fui. Mientras salía por la puerta, sentí una última ráfaga de aire frío, como si algo invisible pasara junto a mí. No miré atrás. No quería ver si la sombra me seguía. Encontré otro lugar para vivir, lejos del centro histórico, lejos de la oscuridad que me había acechado. Sin embargo, los recuerdos de lo que viví en ese apartamento nunca me abandonaron. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho aquellos susurros nuevamente, como si la sombra aún intentara alcanzar mi mente, como si las almas en pena no quisieran dejarme ir. Sé que nunca podré olvidar lo que vi, lo que sentí. Las sombras de ese lugar están grabadas en mi memoria y aunque intente seguir adelante, siempre habrá una parte de mí atrapada en ese oscuro rincón de Ciudad de México, donde las almas en pena aún vagan, buscando algo que nunca encontrarán. Quizás, en algún lugar, aún me observan, esperando el momento adecuado para hacerme regresar. La historia terminó, pero el terror, el verdadero terror, nunca lo hace. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.